Nunca imaginé que las palabras más dolorosas que jamás escucharía resonarían en mi propio comedor, pronunciadas por mi propio hijo, mientras compartíamos esa cena dominical, una tradición que yo mismo había mantenido viva durante 35 años. Permanece atento, porque esta historia está a punto de tomar un giro que te dejará sin aliento. Me llamo Emilio Vázquez Herrera, tengo 67 años, y durante toda mi vida, me he aferrado a la creencia de haber construido algo inquebrantable, una familia unida, un hogar rebosante de amor y un legado que me llenaría de orgullo. Aquella fatídica noche del domingo 15 de marzo de 2024, mi mundo se desmoronó ante una sola frase, una sentencia lapidaria. Era un domingo aparentemente normal. Había cocinado la paella valenciana, el plato predilecto de mi hijo Álvaro desde que era un niño. Mi esposa, Dolores, había adornado la mesa con el mantel bordado que heredamos de mi madre, una reliquia familiar llena de recuerdos. Y mi nuera, Silvia, había traído el postre de la pastelería local, un detalle dulce que parecía completar el cuadro perfecto. Todo parecía estar en armonía, tal como siempre nos habíamos esforzado por mantenerlo. Álvaro, mi único hijo, ahora con 35 años, llegó esa tarde con una expresión que me inquietó profundamente. Lo noté en el instante en que cruzó el umbral de la puerta. No era la sonrisa radiante que solía iluminar toda la casa cuando era pequeño, esa sonrisa que siempre me llenaba de alegría. Había algo frío en su mirada, algo que no había detectado en todos estos años, una frialdad que me caló hasta los huesos. Durante la cena, la conversación fluyó con dificultad, como si cada palabra pesara una tonelada. Dolores comentaba sobre el clima, intentando aligerar el ambiente. Silvia hablaba de su trabajo en la inmobiliaria, con una voz que sonaba hueca. Pero Álvaro permanecía en silencio, jugueteando con la comida en su plato, sin apenas probar bocado. Yo, fiel a mi costumbre, intentaba mantener el ambiente alegre, contando anécdotas de la semana, preguntando por sus planes, esforzándome por crear un ambiente de normalidad. Fue justo cuando estaba sirviendo el segundo plato que ocurrió lo impensable. Álvaro dejó caer el tenedor sobre el plato, produciendo un ruido metálico que resonó en toda la cocina, un sonido que pareció congelar el tiempo. Me miró directamente a los ojos, y con una frialdad que jamás había escuchado en su voz, pronunció unas palabras que me destrozaron el alma: papá, estás aquí porque es tu casa, pero no porque seas bienvenido. El silencio que siguió fue abrumador, ensordecedor, como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar mi dolor. Dolores se quedó petrificada, con la cuchara a medio camino hacia su boca, incapaz de reaccionar. Silvia bajó la mirada hacia su plato, avergonzada o tal vez cómplice. Y yo. Yo sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho, un dolor punzante que me dejó sin aliento. ¿Qué has dicho?, logré murmurar, aferrándome a la esperanza de haber escuchado mal, de que mis oídos de 67 años me hubieran jugado una mala pasada, una cruel broma del destino. Lo que has oído, respondió Álvaro, sin siquiera pestañear, con una frialdad que me aterrorizó. Esta casa técnicamente es tuya, sí, pero eso no significa que tu presencia sea deseada aquí. Intenté procesar esas palabras, asimilar la magnitud de su significado. Este era el mismo niño que solía correr a mis brazos cuando llegaba del trabajo, el mismo que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, el mismo que me llamaba mi héroe cuando tenía problemas en el colegio, el niño que me idolatraba. ¿Cómo era posible que ese mismo niño, ahora convertido en un hombre frío y distante, me estuviera diciendo que no era bienvenido en mi propia casa, en el hogar que había construido con tanto esfuerzo? Álvaro, intervino Dolores con voz temblorosa, no le hables así a tu padre, por favor. No, mamá, replicó él con firmeza, con una determinación que me asustó. Es hora de que las cosas queden claras, de que se digan las verdades. Papá necesita entender que las cosas van a cambiar. Mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad, intentando encontrar una explicación a lo que estaba sucediendo. Cambiar. ¿Qué cosas iban a cambiar? Y porque nadie me había consultado sobre estos supuestos cambios, sobre este nuevo rumbo que parecía estar tomando mi vida. Miré a Dolores, buscando respuestas en sus ojos, una señal que me indicara que todo esto era una pesadilla, pero ella evitó mi mirada, incapaz de enfrentarme. ¿De qué cambios hablas, hijo?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies, que mi mundo se estaba desmoronando a mi alrededor. Ya lo discutiremos, fue su única respuesta antes de levantarse de la mesa, con una frialdad que me dejó helado. ¿Y Silvia, nos vamos?
y así, sin más explicaciones, mi hijo y mi nuera recogieron sus cosas y se marcharon, dejándome sentado en mi cocina, solo y desolado, con un plato de paella que ya no podía tragar y 1000 preguntas que no tenían respuesta, 1000 interrogantes que me atormentaban. Esa noche no pude dormir ni un solo instante. Me quedé despierto en mi sillón favorito, el mismo donde había arrullado a Álvaro cuando era bebé, donde le había cantado canciones de cuna, repasando una y otra vez cada palabra, cada gesto, cada mirada de esa cena infernal. ¿Había hecho algo mal? ¿Había dicho algo que lo hubiera ofendido? ¿En qué momento se había roto nuestra relación? ¿Por qué Dolores no había defendido con más fuerza nuestra familia, nuestro hogar, nuestro amor? Pero mientras las horas pasaban y el amanecer se acercaba, algo en mi interior comenzó a cambiar, una chispa de esperanza que se encendió en medio de la oscuridad. La tristeza inicial dio paso a una sensación diferente, una necesidad imperiosa de entender qué estaba pasando realmente, de descubrir la verdad detrás de esas palabras tan crueles. Había construido una empresa desde cero, superando obstáculos y desafíos. Había navegado crisis económicas, tomando decisiones difíciles y arriesgadas. Había tomado decisiones difíciles durante décadas, demostrando mi capacidad de liderazgo y mi determinación. No iba a quedarme sentado lamentándome, sin hacer nada, sin buscar respuestas. A las 6 de la mañana del lunes 16 de marzo, tomé la decisión que cambiaría todo, la decisión que marcaría el inicio de una nueva etapa en mi vida. Iba a descubrir qué se escondía detrás de esas palabras tan crueles, que motivaba a mi hijo a tratarme de esa manera. Mi hijo había mencionado que las cosas iban a cambiar, y yo necesitaba saber exactamente qué significaba eso, cuál era su plan. Mientras preparaba el café matutino, mi mente ya estaba formulando un plan, una estrategia para desentrañar este misterio. Si había aprendido algo en mis 67 años de vida, era que las respuestas no llegaban solas, que había que salir a buscarlas, que la perseverancia era clave para alcanzar el éxito. El lunes por la mañana, después de una noche en vela, decidí enfrentar a Dolores directamente, ponerle fin a esta incertidumbre que me carcomía por dentro. No podía seguir viviendo con la angustia de lo que había presenciado la noche anterior, con esa sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mi esposa, mi compañera de vida durante 42 años de matrimonio, tenía que darme explicaciones, tenía que decirme la verdad. La encontré en la cocina preparando el desayuno, como si nada hubiera ocurrido, como si la noche anterior no hubiera sido un punto de inflexión en nuestras vidas. Llevaba puesta esa bata azul que tanto me gustaba, la misma que usaba cuando éramos jóvenes recién casados, esa bata que me traía tantos recuerdos felices. Pero ahora, observándola con detenimiento, noté algo diferente en sus movimientos, una tensión que antes no estaba ahí. Había una tensión en sus hombros, una rigidez que no era natural en ella, una señal de que algo la atormentaba. Dolores, dije con voz firme, con una determinación que no admitía réplicas. Necesitamos hablar, necesitamos aclarar lo que está pasando. Ella no levantó la vista de la cafetera, como si temiera enfrentarme. ¿Sobre qué, Emilio? Sobre lo que pasó anoche, respondí con contundencia, sobre lo que dijo nuestro hijo. Y sobre por qué tú no parecías sorprendida, por qué no reaccionaste ante sus palabras. Fue entonces cuando se detuvo, cuando finalmente dejó de fingir que todo estaba bien. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la encimera, como si la taza quemara sus dedos. Después de unos segundos que se sintieron eternos, se giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas, con una mirada que reflejaba dolor y arrepentimiento. Sabía que este momento llegaría, murmuró, con una voz apenas audible, como si temiera que alguien más la escuchara. ¿Qué momento, Dolores? ¿De qué estás hablando? Pregunté con impaciencia, sintiendo que mi corazón latía cada vez más rápido. Se sentó en la silla frente a mí, la misma donde había alimentado a Álvaro cuando era pequeño, donde habíamos compartido miles de desayunos felices, donde habíamos construido nuestra vida en común. Pero ahora esa silla parecía estar a kilómetros de distancia, separándonos por un abismo de secretos y mentiras. Emilio, comenzó a decir con voz temblorosa, Álvaro vino a verme hace 3 semanas, cuando tú estabas fuera. Estaba muy alterado, hablando de planes, de futuro, de cosas que yo no quería escuchar, cosas que me perturbaron profundamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido, sintiendo que algo terrible estaba a punto de ser revelado. ¿Qué tipo de planes? Pregunté con voz tensa, ¿de qué estaba hablando? Él piensa,
él cree que nosotros ya somos demasiado mayores para manejar todo esto, respondió, haciendo un gesto que abarcaba la casa, como si se refiriera a algo más que a las paredes que nos rodeaban. La hipoteca ya está pagada, los ahorros están creciendo, y él dice que sería mejor si. Dolores, la interrumpí con impaciencia, dímelo claramente, no me hagas sufrir más. Si dividimos los bienes ahora, dijo finalmente, con una voz que se quebró por el dolor, antes de que sea demasiado tarde. Las palabras cayeron sobre mí como un mazo, destrozando mi corazón en 1000 pedazos. Dividir los bienes. Mi hijo estaba planeando repartirse mi patrimonio, mi herencia, mientras yo aún estaba vivo y en perfecto estado de salud, mientras yo seguía trabajando para asegurar su futuro. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté, aunque temía la respuesta, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Dolores se cubrió el rostro con las manos, avergonzada de su propia traición. Al principio me negué rotundamente, me opuse con todas mis fuerzas. Le dije que era su padre, que nos habíamos sacrificado toda la vida por él, que esta casa era nuestro hogar, el lugar donde habíamos construido nuestros recuerdos. ¿Al principio? Pregunté con incredulidad, ¿pero luego cambiaste de opinión? Él insistió, Emilio, día tras día, respondió con voz quebrada. Me llamaba por las mañanas cuando tú salías a caminar, me visitaba por las tardes cuando estabas en el taller. Me explicaba que no era nada personal, que simplemente era lo más inteligente desde el punto de vista financiero, que era lo mejor para todos. Sentí como si estuviera viendo a una extraña, a una mujer que no reconocía. Esta mujer que había compartido mi cama durante 4 décadas, que había sido mi compañera de vida, me había estado ocultando conversaciones secretas con nuestro hijo, planeando mi propio futuro a mis espaldas. ¿Y Silvia? Pregunté con amargura, ¿ella también está involucrada en todo esto? Silvia fue quien tuvo la idea inicialmente, confesó Dolores con voz quebrada, ella trabaja en bienes raíces, conoce el mercado, dice que esta casa vale ahora mucho más de lo que pagamos, que el barrio se ha revalorizado enormemente, que es el momento perfecto para vender. Todo comenzaba a tomar forma en mi mente, encajando como las piezas de un rompecabezas macabro. No era solo una rabieta de mi hijo, una crisis familiar pasajera. Era un plan calculado, una estrategia financiera diseñada por mi nuera y ejecutada por mi propio hijo, con la complicidad silenciosa de mi esposa, una traición que me dolía en lo más profundo de mi alma. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Pregunté con la voz más calmada que pude reunir, aunque por dentro sentía que la ira me consumía. Desde enero, admitió, evitando mi mirada. Silvia hizo que Álvaro consultara con un abogado especializado en herencias. Aparentemente hay formas legales de adelantar la división de bienes si todas las partes están de acuerdo. Todas las partes, la interrumpí con sarcasmo, y yo cuando iba a enterarme de que era parte de este acuerdo, cuando pensaban informarme. Álvaro decía que te lo explicaría gradualmente, que te haría ver las ventajas, que podrías quedarte viviendo aquí, pero que legalmente la propiedad se dividiría entre nosotros 3, que no te faltaría de nada. La frialdad de todo el plan me dejó sin aliento, me paralizó el alma. No solo habían decidido mi futuro sin consultarme, sino que habían diseñado una manera de hacerlo parecer como si fuera por mi propio bien, como si estuvieran haciendo un favor. ¿Y los ahorros? Pregunté con voz temblorosa, ¿la cuenta de jubilación, las inversiones que he estado haciendo durante 30 años? Dolores cerró los ojos antes de responder, como si temiera mi reacción. Todo, Emilio, dijo finalmente, con una voz apenas audible. El plan incluye todo. Me levanté de la mesa, sintiendo que necesitaba moverme, pensar, procesar toda esta información que me había golpeado como un tsunami. Caminé hasta la ventana que daba al jardín, el mismo jardín donde había enseñado a Álvaro a jugar fútbol, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde Dolores cultivaba sus rosas favoritas, un lugar lleno de recuerdos felices que ahora se teñían de tristeza. ¿Y tú estás de acuerdo con todo esto? Pregunté sin girarme, sintiendo que mi corazón se rompía en pedazos. No lo sé, Emilio, respondió con voz quebrada. Estoy confundida, no sé qué hacer. Álvaro dice que es lo mejor para todos, que así evitamos problemas futuros, que así se aseguran de que no puedas cambiar de opinión más adelante, que es lo más conveniente. El silencio de Dolores fue toda la respuesta que necesitaba, la confirmación de que mi familia me había traicionado de la peor manera posible. ¿Hay algo más? Añadí con voz casi inaudible, sintiendo que mi vida se desmoronaba a mi alrededor.
Dolores asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Álvaro mencionó que si no aceptas voluntariamente, existen procedimientos legales. ¿Procedimientos legales? Pregunté con incredulidad, ¿de qué estás hablando? Procedimientos legales para declarar a una persona incapacitada para manejar sus propios asuntos, respondió con voz temblorosa, para quitarte el control de tu propia vida. En ese momento entendí completamente la magnitud de lo que estaba enfrentando, la verdadera dimensión de la traición. No era solo un problema familiar, una diferencia de opiniones. Era un golpe de estado cuidadosamente orquestado contra mi propia vida y mi autonomía, un plan para despojarme de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Mientras permanecía mirando por la ventana, una extraña calma se apoderó de mí, una serenidad inesperada en medio del caos. Durante 67 años había construido mi reputación siendo un hombre reflexivo, analítico y estratégico, un hombre que siempre había sabido cómo enfrentarse a los desafíos. No iba a permitir que me subestimaran ahora, que me consideraran un anciano indefenso al que podían manipular a su antojo. Gracias por decirme la verdad, Dolores, dije finalmente, girándome hacia ella con una mirada serena. Ahora al menos sé exactamente dónde estoy parado, ahora sé a qué me enfrento. Esa tarde, mientras Dolores lloraba desconsoladamente en el dormitorio, consumida por el arrepentimiento, yo me senté en mi escritorio y comencé a hacer una lista de todo lo que necesitaba saber, de todos los pasos que debía seguir para defenderme. Si mi familia quería jugar con estrategias legales y financieras, si querían convertir mi vida en un campo de batalla, descubrirían pronto que habían subestimado gravemente a su oponente, que estaban a punto de enfrentarse a un hombre que no se rendiría fácilmente. Los siguientes días fueron los más productivos de mi vida en términos de recopilación de información, los días en que me dediqué a investigar a fondo la conspiración que se tramaba en mi contra. Durante 40 años trabajando en el sector textil, había aprendido que los detalles son fundamentales, que la precisión es clave para el éxito, y ahora esa experiencia se convertiría en mi mejor arma, en mi principal herramienta de defensa. Comencé por revisar todos los documentos financieros que guardaba en mi escritorio, analizando cada detalle con lupa. Estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, escrituras de propiedades, certificados de inversión. Todo estaba meticulosamente organizado en carpetas que había mantenido actualizadas durante décadas, pero ahora los examinaba con ojos diferentes, buscando cualquier movimiento sospechoso, cualquier indicio de irregularidad, cualquier señal que me confirmara que mis sospechas eran fundadas. Fue el miércoles 18 de marzo cuando hice el primer descubrimiento alarmante, cuando encontré la primera prueba de la traición. En el extracto bancario de febrero aparecían 2 consultas que yo no había autorizado, 2 solicitudes de información que yo no había realizado. Alguien había solicitado información sobre mi cuenta corriente y mi cuenta de ahorros, sin mi consentimiento. Las fechas coincidían exactamente con lo que Dolores me había confesado sobre las visitas secretas de Álvaro, lo que confirmaba mis peores temores. Llamé inmediatamente al banco, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Después de identificarme con el gerente Joaquín Fernández, quien me conocía desde hacía 15 años y en quien confiaba plenamente, pude confirmar mis sospechas. Don Emilio, me explicó Joaquín con cierta incomodidad, como si le costara darme la noticia. Su hijo se presentó aquí hace unas semanas con un poder notarial firmado por usted. Necesitaba información para supuestamente ayudarle con la declaración de impuestos, para facilitarle los trámites. ¿Un poder notarial firmado por mí? Pregunté sintiendo como la sangre se me helaba, sintiendo que me faltaba el aire. Sí, señor, respondió Joaquín con voz grave. Verificamos la firma con nuestra base de datos y coincidía perfectamente, no había ninguna duda de que era su firma. Colgué el teléfono con una certeza terrible, con la certeza de que mi hijo me había traicionado de la manera más cruel posible. Mi propia firma había sido falsificada, utilizada para acceder a información confidencial mediante documentos fraudulentos. Esto ya no era solo un problema familiar, una simple diferencia de opiniones. Era un delito, una violación de mi intimidad y de mis derechos, una traición que no podía perdonar. Esa misma tarde, mientras Dolores había salido a comprar medicamentos para su presión arterial, aprovechando su ausencia, decidí revisar exhaustivamente el estudio que Álvaro usaba cuando venía a visitarnos, el lugar donde pasaba horas trabajando con su portátil. Era una habitación pequeña al fondo del pasillo, donde guardábamos libros y donde él solía trabajar cuando se quedaba a almorzar los domingos, un lugar que ahora se convertía en el escenario de mi descubrimiento más doloroso.
En el cajón del escritorio encontré algo que me dejó sin respiración, algo que me confirmó que la traición era aún mayor de lo que había imaginado. Fotocopias de todos mis documentos personales, cuidadosamente organizadas en una carpeta azul. Pasaporte, documento de identidad, escrituras de la casa, pólizas de seguro de vida, incluso copias de recibos médicos de mis últimas revisiones. Todo estaba allí, perfectamente organizado en una carpeta azul que no reconocía, una carpeta que delataba la premeditación y la alevosía de mi hijo. Pero lo más perturbador estaba en la última página, lo que me dejó completamente devastado. Un borrador escrito a mano con la letra de Álvaro, un documento que revelaba la frialdad y la planificación de su estrategia. Era un cronograma detallado que incluía fechas específicas y acciones concretas, un plan macabro para despojarme de mi vida. Abril, conseguir evaluación médica independiente, manipular al médico para que me declare incapacitado. Mayo, presentar documentación legal, iniciar los trámites para la división de bienes. Junio, transferencia inicial de activos, comenzar a vaciar mis cuentas bancarias. Julio, firma definitiva, tomar el control total de mi patrimonio. Mi hijo había planificado los próximos 4 meses de mi vida sin que yo lo supiera, sin consultarme, sin importarle mis sentimientos. Había incluso establecido fechas límite para cada fase de su estrategia, como si fuera una operación empresarial y no la vida de su propio padre. Fotografié cada documento con mi teléfono móvil, cuidando de que no se notara que habían sido movidos, de no levantar sospechas. Si Álvaro estaba documentando todo meticulosamente, si estaba registrando cada paso de su plan, yo haría lo mismo, me convertiría en su sombra, en su peor pesadilla. El jueves por la mañana decidí investigar más profundamente, adentrarme en el laberinto de la conspiración. Recordé que Álvaro había mencionado consultas con abogados especializados en herencias, así que busqué en el historial de llamadas del teléfono fijo de casa, la línea que Dolores insistía en mantener para emergencias, una decisión que ahora agradecía profundamente. Entre las llamadas realizadas en las últimas semanas, encontré varios números que no reconocía, números que despertaron mi curiosidad y mi sospecha. Usando la guía telefónica online, rastreé esos números y descubrí que 2 de ellos pertenecían a despachos legales especializados en derecho de familia y sucesiones, los mismos temas que Álvaro había estado planeando a mis espaldas. Con mucha cautela, fingiendo ser un potencial cliente interesado en procesos de incapacitación legal, llamé al primero de ellos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La secretaria, sin sospechar nada, me explicó que efectivamente habían tenido consultas recientes sobre casos de personas mayores que requieren protección legal de sus familiares, casos similares al mío. La segunda llamada fue aún más reveladora, la prueba irrefutable de la traición de mi hijo. El abogado Rodrigo Santamaría reconoció inmediatamente mi apellido cuando me presenté, sin siquiera dudarlo. «Ah, usted debe ser el padre de Álvaro Vázquez», dijo sin pensarlo, con una naturalidad que me heló la sangre. Su hijo estuvo aquí la semana pasada consultando sobre procedimientos de tutela, sobre cómo quitarle el control de su vida. Colgué inmediatamente, sintiendo que el mundo se venía abajo a mi alrededor, pero ya tenía toda la información que necesitaba, la confirmación de que mi hijo me había traicionado de la peor manera posible. Mi hijo no solo había falsificado documentos y recopilado mis datos personales, sino que había estado consultando específicamente sobre cómo declararme legalmente incapacitado, sobre cómo despojarme de mi autonomía y mi dignidad. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, observé a Dolores con detenimiento, analizando cada uno de sus gestos. Sus movimientos eran nerviosos, delatando su culpa. Evitaba mi mirada, incapaz de enfrentarme, y apenas tocaba la comida, como si le repugnara lo que estaba haciendo. Era evidente que la presión de mantener el secreto la estaba afectando profundamente, que el peso de la traición la estaba consumiendo por dentro. «¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté con total normalidad, como si no hubiera descubierto nada, como si no supiera lo que estaba sucediendo. «Bien, normal», respondió rápidamente, evitando mi mirada. «Fui al mercado, después a la farmacia, lo de siempre». «Álvaro te llamó hoy», añadí casualmente, observando su reacción. Se tensó visiblemente, delatando su culpabilidad. «No», respondió rápidamente, con una voz que no sonaba convincente. «¿Por qué lo preguntas? ¿A qué viene esa pregunta?» «Por nada en particular», respondí con una sonrisa forzada, «solo curiosidad, quería saber si te había llamado». Pero yo sabía que si había llamado,
había visto el registro en el teléfono, una llamada de 32 minutos a las 2 de la tarde, exactamente cuando yo había salido a caminar, la confirmación de que mi esposa estaba conspirando a mis espaldas. El viernes decidí dar un paso más audaz, arriesgarme para obtener más información. Aproveché que Dolores había ido a su cita médica semanal, dejando la casa sola, para registrar completamente la casa, buscando pruebas que me permitieran defenderme. En el dormitorio principal, dentro de la cómoda de Dolores, escondida entre su ropa interior, encontré una libreta pequeña, un diario secreto que delataba su traición. Las anotaciones estaban escritas en su puño y letra y documentaban conversaciones telefónicas con Álvaro durante las últimas 5 semanas, registrando cada detalle de su plan. Había fechas específicas, resúmenes de cada llamada, lo que confirmaba su complicidad, y lo más impactante, listas de mis rutinas diarias, de mis hábitos, lo que delataba su espionaje. Mis horarios de salida y llegada, mis citas médicas, incluso mis estados de ánimo. Mi propia esposa había estado espiándome, vigilándome y reportando mis actividades a nuestro hijo, como si fuera un agente encubierta, como si estuviera cumpliendo órdenes de un superior. En la última entrada, fechada el día anterior, leí algo que me heló la sangre, algo que me confirmó que mi vida estaba en peligro. Álvaro dice que ya tiene todo preparado, que el plan está a punto de culminar. La próxima semana hablará con papá directamente, lo enfrentará. Si se niega a cooperar, procederán con el plan B, no dudarán en hacerme daño. Dice que no hay vuelta atrás, que ya han llegado demasiado lejos. Cerré la libreta y la dejé exactamente donde la había encontrado, sin delatar mi descubrimiento. Ahora tenía evidencia física de toda la conspiración, pruebas irrefutables de la traición de mi familia, documentos falsificados, consultas legales secretas, espionaje doméstico y un cronograma específico de acciones futuras, todo lo que necesitaba para defenderme. Mientras regresaba a mi escritorio, una extraña sensación de claridad me invadió, una serenidad inesperada en medio del caos. Durante toda mi vida había enfrentado desafíos profesionales complejos, obstáculos que parecían imposibles de superar. Había navegado crisis económicas, tomando decisiones difíciles bajo presión, arriesgando todo para salvar mi empresa. Pero nunca había enfrentado nada que requiriera tanto de mi capacidad estratégica, de mi astucia y de mi determinación como esto, nada que pusiera a prueba mis límites de esta manera. Mi familia había cometido un error fundamental, una equivocación que les costaría cara. Habían asumido que era un anciano indefenso y previsible, un hombre al que podían manipular a su antojo. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban, de enfrentarse a un oponente que no se rendiría fácilmente. Esa tarde comencé a redactar mi propio plan de acción, a diseñar mi propia estrategia de defensa. Si ellos tenían un cronograma, yo tendría uno mejor, más preciso y efectivo. Si ellos habían consultado abogados, yo consultaría a los mejores, a los más prestigiosos. Si ellos pensaban que podían manipularme usando mi amor familiar contra mí, aprenderían que la experiencia de décadas en el mundo empresarial me había enseñado a separar los sentimientos de la estrategia cuando era necesario, a no dejarme llevar por la emoción. La guerra había comenzado, pero ellos aún no lo sabían, ignoraban que estaban a punto de enfrentarse a un hombre que no se rendiría sin luchar. El sábado 21 de marzo decidí ampliar mi investigación más allá de los confines de mi hogar, necesitaba saber hasta dónde llegaba la conspiración. Si esta conspiración era tan elaborada como parecía, necesitaba entender hasta dónde llegaban sus tentáculos, quiénes más podrían estar involucrados, quiénes eran sus cómplices. Mi primera parada fue el despacho de mi contador, Fernando Castillo, quien había manejado mis finanzas personales durante los últimos 12 años, la persona en quien confiaba ciegamente. Fernando era un hombre meticuloso y discreto, cualidades que siempre había valorado, pero ahora necesitaba saber si esa discreción había sido comprometida, si él también había sido engañado por mi familia. Fernando, le dije directamente cuando nos sentamos en su oficina, sin rodeos. Necesito que me digas con total honestidad si alguien de mi familia ha estado haciendo consultas sobre mis asuntos financieros, si alguien te ha pedido información sobre mis cuentas sin mi autorización. Su expresión cambió inmediatamente, delatando su nerviosismo. La incomodidad en su rostro me confirmó que mis sospechas estaban justificadas, que él también había sido víctima de la traición. Don Emilio, comenzó nerviosamente, evitando mi mirada. Su nuera Silvia vino a verme hace 3 semanas, cuando usted estaba de viaje. Dijo que usted la había enviado para obtener un resumen de su situación patrimonial, para actualizar sus datos. ¿Y qué le dijiste?
Pregunté sintiendo como la ira me consumía. Al principio me negué, por supuesto, pero ella insistió en que usted había firmado una autorización, que era un trámite necesario. Incluso tenía una copia de su documento de identidad y conocía detalles específicos sobre sus inversiones que solo usted podría saber, datos confidenciales. El estómago se me revolvió, sintiendo como la traición se profundizaba, como mi propia familia se había aprovechado de mi confianza para manipularme. Silvia había usado la información que Álvaro había recopilado de mis documentos para convencer a mi propio contador de que actuaba con mi consentimiento, para engañarlo y obtener información privilegiada. ¿Qué información le proporcionaste exactamente? Pregunté sintiendo como la traición me ahogaba. Fernando se aflojó la corbata, visiblemente incómodo, como si se sintiera culpable de lo que había hecho. Le entregué un resumen completo de sus activos, una descripción detallada de todo su patrimonio. Las 2 propiedades, las cuentas bancarias, el plan de pensiones, las acciones de la antigua empresa, todo. Todo, repetí incrédulo, sintiendo como mi vida se desmoronaba a mi alrededor. Sí, señor, respondió con voz temblorosa. También le expliqué sobre la estructura de sus inversiones y le proporcioné las valoraciones actualizadas de cada activo, el valor real de todo lo que posee. Me quedé en silencio durante unos momentos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar, intentando asimilar la traición de mi propio contador. Silvia no solo tenía acceso a información general sobre mi patrimonio, sino que conocía cada detalle de mi situación financiera con precisión exacta, lo que le permitía planificar su estrategia con total conocimiento de causa. ¿Mencionó para qué necesitaba esa información? Pregunté con sarcasmo, sintiendo que me ahogaba en mi propia amargura. Sí, respondió Fernando, evitando mi mirada. Dijo que estaban planificando una sorpresa para su cumpleaños, algo relacionado con una reorganización de sus inversiones para optimizar los impuestos, una forma de mejorar su situación financiera. Una reorganización de mis inversiones, repetí incrédulo, sintiendo que la ironía me golpeaba en la cara. La ironía era casi cómica, una burla cruel. Mi propio dinero estaba siendo usado para financiar el plan que pretendía arrebatármelo, el complot que buscaba despojarme de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Después de salir del despacho de Fernando, sintiéndome traicionado y decepcionado, decidí visitar a mi médico de cabecera, el doctor Patricio Mendoza, quien me había atendido durante los últimos 8 años, la persona en quien confiaba mi salud. Si el plan de Álvaro incluía una evaluación médica independiente, necesitaba saber si ya habían dado pasos en esa dirección, si mi médico también había sido manipulado. Doctor Mendoza, le dije durante lo que aparentaba ser una consulta rutinaria, intentando ocultar mi preocupación. ¿Ha recibido alguna llamada de mi familia solicitando información sobre mi estado de salud, sobre mi capacidad cognitiva? Su reacción fue inmediata y preocupante, confirmando mis peores temores. Efectivamente, respondió con voz grave. Su hijo llamó la semana pasada preguntando sobre su capacidad cognitiva y su estado general de salud, mostrando una gran preocupación por usted. ¿Y qué le dijiste? Pregunté conteniendo la respiración. Le expliqué que no podía proporcionar información médica sin su autorización explícita, por supuesto, es mi deber proteger la confidencialidad de mis pacientes, pero insistió mucho, diciendo que estaba preocupado por algunos episodios de confusión que usted habría tenido recientemente, que le preocupaba su memoria. ¿Episodios de confusión? Repetí incrédulo, sintiendo como la sangre me hervía. Sí, respondió el doctor Mendoza con voz grave. Mencionó que últimamente usted había estado olvidando conversaciones importantes, repitiendo las mismas preguntas y mostrando signos de desorientación temporal, síntomas de un posible deterioro cognitivo. La audacia de Álvaro me dejó sin palabras, su capacidad para mentir y manipular me horrorizó. No solo estaba recopilando información médica sobre mí, sino que estaba fabricando síntomas inexistentes, inventando una enfermedad para construir un caso de deterioro cognitivo, para justificar su plan de incapacitarme. Doctor, usted me ha examinado hace apenas un mes, en mi última revisión rutinaria. ¿Observó algún signo de deterioro cognitivo en mí, algo que le hiciera pensar que estoy perdiendo mis facultades? Absolutamente ninguno, don Emilio, respondió con contundencia. Sus funciones cognitivas están perfectamente normales para su edad, de hecho, su agilidad mental es superior a la de muchos pacientes 20 años más jóvenes, su mente está en plena forma. ¿Le dijo eso a mi hijo? Pregunté conteniendo la respiración. Se lo expliqué claramente,
le dije que no tenía ninguna razón para preocuparse, pero él insistió en que quizás debería derivarlo a un especialista en geriatría para una evaluación más profunda, para descartar cualquier problema. Ahora entendía completamente la estrategia, el plan macabro que mi hijo estaba ejecutando con la ayuda de mi esposa y mi nuera. Álvaro estaba construyendo sistemáticamente un expediente que justificara una declaración de incapacidad, un historial médico falso que lo legitimara a tomar el control de mi vida. Había falsificado documentos para obtener acceso a información confidencial. Había recopilado información financiera detallada sobre mi patrimonio, había consultado abogados especializados en herencias y ahora estaba intentando establecer un historial médico ficticio, todo para despojarme de mi autonomía y mi libertad. Esa tarde decidí hacer una visita sorpresa a la inmobiliaria donde trabajaba Silvia, el lugar donde se fraguaba la conspiración. Necesitaba evaluar personalmente a la verdadera arquitecta de este plan, a la mente maestra detrás de la traición de mi familia. La oficina de propiedades morales y asociados estaba ubicada en el centro de la ciudad, en un edificio moderno y elegante que reflejaba el éxito del negocio inmobiliario local, un lugar que simbolizaba la ambición y la codicia de mi nuera. Cuando llegué, la recepcionista me informó que Silvia estaba atendiendo a un cliente, pero que podía esperarla en la sala de espera. Mientras aguardaba, escuché fragmentos de su conversación a través de la puerta de vidrio de su oficina, una conversación que me heló la sangre. Estaba hablando por teléfono con alguien y aunque no podía distinguir todas las palabras, sí pude captar algunas frases que me confirmaron mis peores temores. El proceso está más avanzado de lo que pensábamos, dijo con una voz que sonaba fría y calculadora. La valoración de la propiedad principal es excelente, el precio es mucho mayor de lo que esperábamos. Deberíamos acelerar el cronograma, no podemos perder tiempo. Cuando finalmente salió a recibirme, su expresión de sorpresa y su nerviosismo confirmaron que mi visita no era esperada ni deseada, que no había contado con mi presencia en ese lugar. Emilio, dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Qué sorpresa verte por aquí, no esperaba. Aquí está la traducción y reescritura del texto original al español, siguiendo las instrucciones proporcionadas. Mi contador como intentando manipular a mi médico. Pero habían cometido un error crucial, habían subestimado completamente mi capacidad para detectar, analizar y responder a su estrategia. Durante 40 años de experiencia empresarial había enfrentado competidores despiadados, socios desleales y crisis complejas. Esta situación, aunque personalmente dolorosa, no era diferente en términos estratégicos. Mientras organizaba toda la evidencia que había recopilado durante la semana, una sensación de determinación fría se apoderó de mí. Ya no era solo cuestión de defender mi patrimonio o mi autonomía, era cuestión de enseñar una lección fundamental sobre las consecuencias de traicionar la confianza de alguien que había dedicado su vida entera a proteger y proveer para su familia. El lunes comenzaría la fase 2 de mi investigación, identificar aliados y preparar mi contraofensiva. El lunes 23 de marzo decidí que había llegado el momento de transformar mi papel de víctima silenciosa en el de estratega activo. Durante el fin de semana había analizado minuciosamente toda la información recopilada, y ahora necesitaba profesionales de confianza que me ayudaran a proteger lo que había construido durante décadas. Mi primera llamada fue a Sebastián Morales, un abogado especializado en derecho patrimonial que había conocido años atrás durante una conferencia sobre planificación financiera para jubilados. Sebastián tenía reputación de ser discreto, eficiente y absolutamente leal a sus clientes. Esa mañana, al llegar a su despacho, don Emilio me recibió con un cordial saludo. Es un placer verle después de tanto tiempo. ¿En qué puedo ayudarle? Le expliqué la situación completa, sin omitir detalle alguno. Le mostré las fotografías de los documentos que había encontrado, le conté sobre las consultas secretas de Álvaro con otros abogados y le detallé el cronograma que habían establecido sin mi conocimiento. Sebastián escuchó atentamente, tomando notas meticulosas. Su expresión se volvía más seria con cada revelación que le hacía. Finalmente, don Emilio dijo, lo que me está describiendo constituye varios delitos graves, falsificación de documentos, obtención fraudulenta de información confidencial, y lo más preocupante, la preparación de un proceso de incapacitación sin fundamento médico real. ¿Qué opciones tengo? Múltiples. Podemos presentar denuncias penales, establecer medidas cautelares inmediatas para proteger sus activos, y lo más importante, podemos adelantarnos a cualquier movimiento legal que ellos planeen hacer. Sebastián me explicó que podíamos implementar lo que llamó blindaje patrimonial preventivo.
Esto incluía modificar la estructura legal de mis propiedades, establecer fideicomisos irrevocables y crear documentación médica y psicológica que certificara mi plena capacidad mental. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, pregunté. Si actuamos con rapidez, en 2 semanas podemos tener todo blindado legalmente. Ellos no podrán tocar nada sin su consentimiento explícito, incluso si consiguieran una declaración de incapacidad temporal. Le autoricé a proceder inmediatamente con todas las medidas de protección. También le pedí que investigara discretamente a los abogados que Álvaro había consultado para anticipar sus posibles movimientos. Mi segunda parada fue el despacho de la psicóloga clínica Maribel Jiménez, especialista en evaluaciones geriátricas. Si Álvaro planeaba cuestionar mi capacidad mental, yo necesitaba documentación profesional irrefutable que demostrara lo contrario. Doctora Jiménez, le expliqué, necesito una evaluación psicológica completa que certifique mi estado cognitivo actual. Durante las siguientes 3 horas me sometí a una batería exhaustiva de pruebas, evaluaciones de memoria, análisis de capacidad de razonamiento, tests de orientación temporal y espacial y exámenes de función ejecutiva. Los resultados fueron categóricos, mi puntuación en todas las pruebas estaba significativamente por encima del promedio para mi grupo de edad. La doctora Jiménez me aseguró que tendría el informe completo en 2 días, con documentación que cualquier tribunal consideraría definitiva. Esa tarde visité a mi hermana Remedios, 5 años menor que yo y la única persona de la familia en quien podía confiar completamente. Remedios había trabajado durante 30 años como secretaria judicial y conocía el sistema legal mejor que muchos abogados. Emilio, me dijo después de escuchar toda la historia, esto es mucho más grave de lo que imaginas. Si Álvaro consigue una declaración de incapacidad, aunque sea temporal, puede tomar decisiones vinculantes sobre tu patrimonio antes de que puedas revertir el proceso. ¿Qué me recomiendas? Necesitas actuar en múltiples frentes simultáneamente, legal, financiero y familiar, pero también necesitas evidencia de que ellos están actuando de mala fe. Remedios me sugirió algo que no había considerado, grabar conversaciones futuras con Álvaro y Dolores. Era legal hacerlo en mi propia casa y proporcionaría evidencia irrefutable de sus intenciones reales. También deberías considerar cambiar todas tus contraseñas bancarias y establecer nuevos protocolos de seguridad, añadió. Si han falsificado tu firma una vez, pueden hacerlo otra vez. El martes me dirigí a mi banco para reunirme personalmente con el director general, Antonio Vega, con quien había mantenido una relación profesional durante 15 años. Antonio, le dije directamente, alguien ha estado accediendo a información de mis cuentas usando documentación falsificada. Necesito implementar medidas de seguridad extraordinarias. Antonio se tomó el asunto muy en serio. Establecimos un protocolo especial donde cualquier consulta o transacción relacionada con mis cuentas requeriría verificación telefónica directa conmigo, usando preguntas de seguridad que solo yo conocía. Don Emilio, me explicó, también podemos congelar temporalmente el acceso a información sobre sus cuentas mientras investigamos cómo obtuvieron los datos anteriormente. Además, me sugirió abrir una nueva cuenta corriente en otra sucursal, transferir allí la mayoría de mis ahorros líquidos y mantener solo fondos mínimos en las cuentas originales. El miércoles recibí una llamada inesperada que cambió completamente mi perspectiva sobre los aliados disponibles. Era Esperanza Ruiz, la hermana menor de Dolores, quien llamaba desde Valencia. Emilio, me dijo con voz preocupada. Dolores me llamó ayer muy alterada. Me contó algo sobre problemas familiares y planes de Álvaro que me tienen muy preocupada. ¿Qué te dijo exactamente? Que Álvaro está presionándola para que apoye algún tipo de procedimiento legal contra ti. Ella está muy confundida y asustada, pero siente que no puede contradecir a su propio hijo. Esta información me resultó reveladora. Dolores no era una conspiradora entusiasta, sino una víctima de la manipulación emocional de Álvaro. Esto me daba una nueva perspectiva sobre cómo abordar la situación con mi esposa. Esperanza, ¿estarías dispuesta a hablar con Dolores sobre esto? Por supuesto. De hecho, estoy planeando visitarlos la próxima semana. Podría ayudar a que Dolores vea la situación desde otra perspectiva. El jueves completé el último elemento de mi estrategia defensiva, contraté los servicios de un investigador privado, Gabriel Herrero, especializado en casos de fraude familiar. Don Emilio, me explicó Gabriel, podemos investigar todas las actividades recientes de su hijo y su nuera, llamadas telefónicas, consultas legales, movimientos financieros personales, incluso sus comunicaciones digitales, si es necesario.
Le autoricé a proceder con una investigación discreta pero exhaustiva. Necesitaba saber exactamente qué otros movimientos habían hecho y si tenían cómplices adicionales que yo no hubiera identificado. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos y contratos que había firmado durante la semana, me di cuenta de que había logrado algo fundamental. Había pasado de ser un objetivo vulnerable a ser alguien protegido por múltiples capas de defensa legal y financiera. Sebastián había comenzado los trámites de blindaje patrimonial. La doctora Jiménez había certificado mi perfecta capacidad mental. Antonio había asegurado mis recursos financieros. Remedios me proporcionaba asesoría legal práctica. Esperanza se convertiría en mi aliada para abordar a Dolores. Y Gabriel estaba investigando a mis adversarios. Pero lo más importante era que había recuperado algo que había perdido durante esas semanas de confusión y dolor, el control absoluto de la situación. Ya no estaba reaccionando a los movimientos de otros, sino anticipándome a ellos y estableciendo mis propias reglas del juego. El viernes por la noche, mientras Dolores dormía inquietamente a mi lado, yo permanecí despierto planificando los próximos pasos. Álvaro había mencionado en su cronograma que abril sería el mes de la evaluación médica independiente, pero cuando llegara ese momento, él se encontraría con que yo ya tenía documentación médica irrefutable, protección legal completa y evidencia sólida de todas sus actividades fraudulentas. La fase defensiva de mi estrategia estaba completa. Ahora era momento de pasar a la ofensiva. El lunes 30 de marzo recibí noticias que cambiarían completamente el equilibrio de fuerzas en esta batalla silenciosa. Gabriel Herrero, mi investigador privado, había descubierto información que superaba mis peores expectativas. Don Emilio, me dijo cuando nos reunimos en su oficina, necesita sentarse para escuchar esto. Gabriel desplegó sobre su escritorio una serie de fotografías, extractos bancarios y transcripciones telefónicas que habían obtenido mediante métodos completamente legales. Su nuera Silvia ha estado organizando esta operación durante más tiempo del que imaginábamos. Encontramos evidencia de que comenzó a investigar su patrimonio hace más de 6 meses, mucho antes de que su hijo estuviera involucrado. Me mostró capturas de pantalla de búsquedas online que Silvia había realizado sobre procedimientos de tutela para personas mayores y derechos hereditarios anticipados. Las fechas se remontaban a septiembre del año anterior. Pero lo más importante, continuó Gabriel, es que descubrimos que Silvia tiene deudas significativas que había ocultado a su esposo. ¿Qué tipo de deudas? Invirtió fuertemente en un proyecto inmobiliario que fracasó completamente. Debe más de 150.000 euros a varios inversores privados. Los pagos vencieron en enero y los acreedores están presionando agresivamente. Todo encajaba perfectamente. Silvia no estaba motivada por preocupación familiar o planificación financiera inteligente, sino que estaba desesperada por saldar deudas que habían puesto su propia solvencia en peligro. ¿Álvaro sabe sobre estas deudas? Pregunté. Aparentemente no. Nuestras fuentes indican que Silvia ha logrado mantenerlo completamente ajeno a su situación financiera real. Gabriel me entregó entonces el documento más impactante, una conversación telefónica transcrita entre Silvia y uno de sus acreedores. Si no consigo acceso a esos activos antes de mayo, había dicho Silvia, tendré que declararme en bancarrota. Mi suegro tiene propiedades por más de $500.000 euros que están prácticamente abandonadas. Es un anciano que vive solo con su esposa, sin capacidad real para administrar esa riqueza. Leer esas palabras fue como recibir un puñetazo en el estómago. Silvia había convertido mi familia, mi hogar y mi patrimonio en una simple transacción comercial para resolver sus propios errores financieros. Hay más, añadió Gabriel. Álvaro tampoco está en la situación económica que aparenta. Su negocio de consultoría ha estado perdiendo clientes durante el último año. Sus ingresos han disminuido casi un 40%. La imagen completa comenzaba a formarse en mi mente. No se trataba de un plan cuidadosamente meditado para mi bienestar, sino de una operación desesperada de dos personas con problemas financieros graves que habían decidido usar mi patrimonio como solución a sus crisis personales. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré una sorpresa inesperada. Mi cuñada Esperanza había llegado desde Valencia, tal como había prometido. Estaba sentada en la cocina conversando con Dolores, y la tensión entre ambas era palpable. Emilio, me saludó Esperanza con evidente preocupación. Necesitamos hablar los tres juntos sobre lo que está pasando en esta familia. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza ejerció sobre Dolores la presión que yo no había podido aplicar. Como hermana menor, pero más decidida,
logró que Dolores confesara detalles que a mí me había ocultado. Álvaro me dijo que si no colaboraba, él y Silvia se mudarían lejos y yo nunca volvería a ver a mis nietos, admitió Dolores entre lágrimas. ¿Qué nietos? Preguntó Esperanza bruscamente. Álvaro y Silvia no tienen hijos. Los que piensan tener en el futuro, murmuró Dolores. Álvaro dijo que querían formar una familia, pero que necesitaban estabilidad económica. Esperanza y yo intercambiamos miradas significativas. Álvaro había usado una promesa de nietos futuros para manipular emocionalmente a su madre, aprovechando su deseo de ser abuela. Dolores, dijo Esperanza con firmeza, ¿te das cuenta de que están usando tus propios sueños contra ti para robar el patrimonio de tu esposo? Fue entonces cuando Dolores se derrumbó completamente. Entre sollozos, confesó que durante semanas había sentido que algo estaba terriblemente mal, pero que había tenido miedo de contradecir a Álvaro. También me asusté cuando Álvaro mencionó que podrían declarar a Emilio incapacitado. Susurró: yo sé que tu mente funciona perfectamente, pero él insistía en que era por precaución. Esperanza se levantó de la mesa con expresión indignada. Dolores, tu hijo está planeando destruir la vida de su propio padre para resolver problemas de dinero. ¿Cómo puedes siquiera considerar apoyar algo así? Durante esa conversación crucial obtuve algo que no esperaba, mi esposa de vuelta como aliada. Dolores había sido víctima de manipulación emocional, tanto como yo había sido víctima de engaño financiero. El martes recibí una llamada de Sebastián Morales que me llenó de satisfacción. Don Emilio, hemos completado todo el blindaje patrimonial. Sus activos están ahora protegidos bajo una estructura legal que hace imposible cualquier acceso no autorizado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que, aunque consiguieran una declaración temporal de incapacidad, no podrían tocar ninguna de sus propiedades, cuentas bancarias o inversiones sin pasar por un proceso judicial completo que tomaría años. Sebastián también había investigado a los abogados que Álvaro había consultado. Son buenos profesionales, pero están trabajando con información incompleta y falsa. Cuando descubran que su cliente les mintió sobre su capacidad mental y su situación familiar real, probablemente se retirarán del caso. El miércoles implementé la siguiente fase de mi estrategia, la confrontación controlada. Era momento de que Álvaro supiera que yo conocía exactamente lo que estaba planeando, pero sin revelar aún el alcance de mis contramedidas. Le llamé por teléfono con voz calmada. Álvaro, creo que deberíamos tener una conversación seria sobre el futuro. ¿Podrías venir a casa mañana por la tarde? ¿De qué quieres hablar, papá? Preguntó con cautela. De los cambios que mencionaste en la cena del domingo pasado. Creo que es hora de que me expliques exactamente qué tienes en mente. Pude percibir su nerviosismo a través del teléfono. Está bien. Iré mañana alrededor de las 6. Esa noche, con Dolores y Esperanza como testigos, instalé discretamente un sistema de grabación en la sala de estar. Todo lo que Álvaro dijera quedaría registrado como evidencia adicional. El jueves por la tarde, mientras esperaba la llegada de mi hijo, repasé mentalmente todos los elementos que tenía a mi favor: protección legal completa, evidencia de sus actividades fraudulentas, certificación de mi capacidad mental, aliados familiares recuperados, información sobre las deudas secretas de Silvia y ahora la capacidad de documentar cualquier nueva mentira o amenaza. Cuando Álvaro llegó a las 6 en punto, traía consigo una carpeta de documentos y una expresión de determinación que no me pasó desapercibida. Venía preparado para una conversación que creía controlar completamente. Se sentó frente a mí en el mismo sofá donde años atrás le había enseñado a leer, donde habíamos visto películas juntos los domingos, donde habíamos celebrado sus éxitos académicos. Pero ahora esa misma sala se había convertido en un campo de batalla donde se decidiría el futuro de nuestra relación y de mi autonomía. Papá, comenzó con voz seria, he estado pensando mucho sobre nuestra situación familiar y financiera. Creo que ha llegado el momento de hacer algunos ajustes importantes. Te escucho, respondí con la misma calma que había usado durante décadas en negociaciones empresariales complejas. Lo que Álvaro no sabía era que cada palabra que estaba a punto de pronunciar sería utilizada posteriormente como evidencia en su contra. Había subestimado completamente a su adversario y estaba a punto de descubrir el costo real de esa subestimación. Papá, continuó Álvaro desplegando los documentos que había traído Silvia y yo, hemos estado estudiando tu situación patrimonial en detalle. Creemos que hay oportunidades importantes de optimización que deberías considerar seriamente. Lo observé con atención mientras organizaba los papeles sobre la mesa del café. Su lenguaje corporal revelaba nerviosismo,
pero también una confianza artificial que me resultaba preocupante. En primer lugar, dijo señalando un documento, esta casa representa un activo improductivo. Está valorada en más de 400.000 euros, pero no genera ningún rendimiento. Esta casa es mi hogar, Álvaro. Aquí creciste tú. Aquí vive tu madre. Exactamente. Por eso tiene sentido económico transferir la propiedad ahora, mientras todos estamos de acuerdo. Podrías mantener el usufructo vitalicio, pero la nuda propiedad pasaría a mi nombre. Eso nos permitiría optimizar los impuestos de sucesión futuros. La frialdad con la que describía el plan de apropiarse de mi casa me resultó desconcertante, pero mantuve la compostura, necesitaba que siguiera hablando para obtener toda la confesión grabada. ¿Y mis otras inversiones? Ahí es donde la situación se vuelve más compleja, respondió adoptando un tono aparentemente técnico. Tienes demasiada diversificación para alguien de tu edad. Deberías consolidar todo en instrumentos más conservadores y de fácil administración. Me mostró entonces una propuesta detallada donde mis acciones, bonos y depósitos a plazo serían liquidados y transferidos a una cuenta mancomunada que él administraría en mi beneficio. Álvaro, dije con voz deliberadamente confusa, esto suena muy complicado para mi comprensión. ¿Podrías explicármelo de manera más simple? Vi cómo sus ojos se iluminaron, creyendo que finalmente había encontrado la vulnerabilidad que buscaba. Por eso es tan importante que me dejes ayudarte, papá. Estas decisiones financieras son demasiado complejas para alguien que no está familiarizado con los mercados actuales. ¿Estás sugiriendo que ya no tengo capacidad para manejar mis propios asuntos? No es una cuestión de capacidad, respondió rápidamente, es una cuestión de eficiencia. Yo tengo formación en finanzas. Silvia entiende el mercado inmobiliario. Podemos maximizar el valor de tu patrimonio de maneras que tú solo no podrías. Era exactamente la confesión que necesitaba. Álvaro había admitido implícitamente que su plan era tomar control total de mis finanzas bajo el pretexto de mi supuesta incompetencia. ¿Y si yo me opongo a estos cambios? La pregunta cambió completamente la dinámica de la conversación. Álvaro se tensó visiblemente y guardó silencio durante unos segundos que fueron eternos. Papá, esperamos que no sea necesario llegar a medidas más formales. ¿Qué tipo de medidas formales? Existe la posibilidad legal de establecer una tutela cuando una persona mayor no está en condiciones de tomar decisiones financieras racionales por sí misma. Ahí estaba la amenaza directa que había estado esperando. Álvaro acababa de confesar, con la grabadora funcionando, que si yo no entregaba voluntariamente mi patrimonio, procederían a declararme legalmente incapacitado. ¿Has consultado con abogados sobre eso? Pregunté manteniendo mi tono de anciano preocupado. ¿He obtenido asesoramiento preliminar? Sí. El proceso no es complicado cuando hay evidencia clara de deterioro en la capacidad de juicio. ¿Qué evidencia? Álvaro abrió otra carpeta y me mostró documentos que me dejaron sin aliento. Había fotografías de mi casa tomadas desde la calle, mostrando pequeños desórdenes en el jardín. Había copias de recibos médicos donde había subrayado mis visitas por cuestiones menores de salud. Incluso había una lista manuscrita de comportamientos preocupantes que incluía cosas como repetición de conversaciones y olvidos frecuentes. Como puedes ver, dijo con una seguridad que me resultó escalofriante, hemos documentado varios indicadores que podrían preocupar a un evaluador médico independiente. Silvia me ha ayudado con la documentación. Su experiencia profesional ha sido invaluable para presentar la información de manera coherente. En ese momento entendí completamente la sofisticación del plan. No solo habían decidido robar mi patrimonio, sino que habían construido meticulosamente un expediente falso para justificar legalmente su acción. Álvaro, dije adoptando una voz más trémula de lo habitual, todo esto me resulta muy abrumador. ¿Podría pensarlo durante unos días? Por supuesto, papá. Pero es importante que no demores mucho la decisión. Las oportunidades de optimización fiscal tienen fechas límite. ¿Qué fechas límite? Idealmente deberíamos tener todo formalizado antes del final de abril. Eso nos daría tiempo suficiente para completar las transferencias antes del cierre del ejercicio fiscal. Abril, exactamente la fecha que había visto en su cronograma secreto. Álvaro acababa de confirmar que tenían un calendario específico para completar la apropiación de mi patrimonio. ¿Y si durante estos días de reflexión decidiera consultar con mis propios asesores?
La pregunta lo puso visiblemente nervioso. Papá, creo que sería contraproducente involucrar a más personas en decisiones familiares íntimas. Además, ya hemos hecho toda la investigación necesaria. Pero seguramente no te opondrías a que verificara algunos detalles con mi banco. El problema, respondió con cautela evidente, es que tu banco podría no entender completamente el contexto familiar de estas decisiones. Podrían crear confusión innecesaria. Era la confirmación final que necesitaba. Álvaro no solo temía que consultara con profesionales independientes, sino que específicamente quería evitar que el banco verificara la información que habían usado para obtener datos sobre mis cuentas. Entiendo, dije con resignación aparente, supongo que confiaré en tu criterio, como siempre he hecho. Vi cómo se relajaba inmediatamente. Había interpretado mi respuesta como capitulación cuando en realidad era la conclusión de una interrogación perfectamente ejecutada. Papá, quiero que sepas que todo esto lo estamos haciendo por tu propio bien. Silvia y yo nos hemos dado cuenta de que necesitas protección, incluso si tú mismo no la percibes. ¿Protección de qué? De ti mismo, principalmente. A tu edad, es natural que la capacidad de juicio se vea comprometida gradualmente. Es mejor anticiparse a esos problemas antes de que se vuelvan irreversibles. Esas últimas palabras fueron la joya de toda la grabación. Álvaro había admitido explícitamente que consideraba que yo tenía comprometida mi capacidad de juicio, proporcionando evidencia perfecta de la falsedad de sus motivos. Cuando se marchó esa noche, llevándose sus documentos y sus amenazas veladas, yo me quedé sentado en la sala con una sensación de triunfo absoluto. Había conseguido que confesara completamente sus intenciones reales. Había obtenido evidencia grabada de sus amenazas de incapacitación y había confirmado todos los detalles del cronograma que tenían planeado. Pero lo más importante era que Álvaro se marchaba convencido de que había logrado intimidarme y confundirme cuando en realidad había proporcionado la evidencia final que necesitaba para destruir completamente su plan. Esa noche llamé a Sebastián Morales para informarle sobre la grabación. Don Emilio, esto es oro puro desde el punto de vista legal. Con esta confesión podemos no solo defendernos de cualquier intento de incapacitación, sino también presentar cargos criminales por intento de fraude y coerción. Mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre lo que había logrado en las últimas 3 semanas. Había pasado de ser una víctima potencial a tener control completo de la situación. Mi patrimonio estaba blindado legalmente, tenía evidencia exhaustiva de todas las actividades fraudulentas de Álvaro y Silvia. Había recuperado a Dolores como aliada y ahora poseía la confesión grabada que haría imposible cualquier acción legal en mi contra. Pero lo más satisfactorio era que había logrado todo esto sin que mis adversarios sospecharan siquiera que ya no tenían ninguna ventaja. Seguían creyendo que enfrentaban a un anciano confundido y vulnerable cuando en realidad habían caído en una trampa perfectamente diseñada por alguien con décadas de experiencia en estrategia empresarial. Mañana comenzaría la fase final de mi plan, la destrucción sistemática de todo lo que habían construido contra mí. El viernes 3 de abril decidí que había llegado el momento de pasar de la defensa silenciosa a la ofensiva calculada. Durante 3 semanas había recopilado información, construido protecciones y tendido trampas. Ahora era tiempo de usar todo ese arsenal de manera devastadoramente efectiva. Mi primera acción fue contactar directamente con los acreedores de Silvia. Gabriel Herrero me había proporcionado sus datos de contacto, y decidí que merecían conocer la verdadera situación de su deudora. Llamé a Nicolás Romero, el principal acreedor, quien había invertido 80.000 euros en el proyecto inmobiliario fallido de Silvia. Señor Romero, le dije, soy Emilio Vázquez, suegro de Silvia Moreno. Creo que debería saber que mi nuera está intentando acceder fraudulentamente a mi patrimonio para cubrir las deudas que tiene con usted. La conversación que siguió fue reveladora. Nicolás me confirmó que Silvia le había asegurado repetidamente que tendría acceso a recursos familiares significativos antes del 30 de abril, fecha límite que había negociado para el pago. Señor Vázquez, ¿está usted dispuesto a garantizar las deudas de su nuera? Absolutamente no. De hecho, le recomiendo que revise cuidadosamente cualquier documento que ella pueda presentar supuestamente respaldado por mi patrimonio. Es altamente probable que sean falsificaciones. Después de colgar, supe que había plantado la primera semilla de presión externa que. La situación complicaría enormemente los planes que Silvia había urdido. Sus acreedores, ahora, empezarían a examinar con lupa sus promesas de pago, y cualquier intento de utilizar documentos fraudulentos sería descubierto al instante. Mi segunda jugada fue aún más directa, si cabe.
Me presenté en persona en el bufete del abogado Rodrigo Santamaría, el mismo que había estado asesorando a Álvaro sobre los trámites de tutela. Señor Santamaría, le dije, irrumpiendo en su despacho sin cita previa. Soy Emilio Vázquez Herrera. Y tengo entendido que mi hijo ha estado consultándole sobre mi supuesta incapacidad mental. La sorpresa e incomodidad del letrado fueron palpables de inmediato. Señor Vázquez, Josh. No puedo discutir casos de otros clientes. No necesita discutir nada, le repliqué con toda la calma que pude. Solo necesita ver esto. Le entregué el informe completo de la doctora Jiménez, certificando mi perfecto estado cognitivo, junto con una copia transcrita de la grabación de mi conversación con Álvaro, donde reconocí haber fabricado pruebas falsas. Señor Santamaría, mi hijo le ha estado mintiendo sistemáticamente sobre mi estado mental y mis circunstancias familiares. Le sugiero que revise con detenimiento cualquier documentación que le haya facilitado, porque gran parte de ella podría constituir evidencia falsificada. El abogado leyó los documentos con una expresión que se tornaba cada vez más sombría. Señor Vázquez, si esto es cierto, existe un problema ético muy serio con la representación que se me ha solicitado. Le aseguro que es completamente cierto, y le anticipo que cualquier procedimiento legal basado en información falsa será contestado con vigor y con todas las herramientas legales a mi alcance. Cuando salí de aquel despacho, supe que Álvaro había perdido a su principal consejero legal. Ningún abogado que se precie seguiría adelante con un caso sabiendo que su cliente le había proporcionado información falsa a sabiendas. El lunes 6 de abril puse en marcha la tercera fase de mi contraataque, la exposición financiera. Contacté directamente con el jefe de Álvaro en la consultora donde trabajaba. Señor Herrera, le dije a Carlos Herrera por teléfono, soy el padre de Álvaro Vázquez, uno de sus consultores. Necesito informarle sobre una situación que podría afectar a la reputación profesional de su empresa. Le expliqué que Álvaro había estado utilizando tiempo laboral para consultar a abogados, investigar procedimientos legales y planificar operaciones fraudulentas de transferencia patrimonial. También le mencioné que había estado usando recursos de la oficina para falsificar documentos y llevar a cabo actividades que podrían constituir fraude financiero. Señor Vázquez, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas de lo que está afirmando? Tengo documentación exhaustiva de todas sus actividades durante los últimos 3 meses. Estoy dispuesto a proporcionársela si considera necesario investigar el comportamiento de su empleado. Aquella conversación logró exactamente lo que pretendía, crear presión profesional adicional sobre Álvaro, justo en el momento en que más necesitaba estabilidad laboral para hacer frente a los problemas financieros que se le venían encima. El martes recibí una llamada furiosa de Silvia, lo que confirmó que mi estrategia estaba funcionando a las 1000 maravillas. Emilio, me gritó por teléfono, ¿qué le dijiste a Nicolás Romero? Ahora está exigiendo garantías adicionales y amenazando con acciones legales inmediatas. Le dije la verdad, Silvia, que no tengo intención de respaldar deudas que tú contrajiste sin consultarme. Esas no son solo mis deudas, son inversiones familiares que pueden beneficiarnos a todos. Inversiones familiares. ¿Cuándo exactamente me consultaste sobre esas inversiones antes de realizarlas? El silencio que siguió fue más que elocuente. Silvia no tenía respuesta para esa pregunta porque nunca había considerado necesario involucrarme en decisiones que afectarían a mi patrimonio. Además, continué, he informado a todos mis asesores financieros sobre tus intentos de acceder fraudulentamente a mis recursos. Cualquier documento que presentes con mi supuesta autorización será verificado exhaustivamente. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. La familia no roba, Silvia. La familia no falsifica documentos. La familia no planea declarar incapacitado a su patriarca para resolver sus propios problemas financieros. Colgué el teléfono con la satisfacción de saber que había logrado sembrar el pánico en el bando enemigo. Las presiones externas que había desatado estaban convergiendo simultáneamente sobre Álvaro y Silvia, complicando de forma dramática su capacidad de ejecutar su plan original. El miércoles por la noche, Álvaro apareció en mi puerta sin previo aviso. Su aspecto era muy distinto al del hombre seguro de sí mismo que había visitado mi casa unos días antes. Estaba demacrado, nervioso, a todas luces, sometido a una presión enorme. Papá, necesitamos hablar urgentemente. ¿Sobre qué, hijo? Sobre las llamadas que has estado haciendo. Sobre las cosas que has estado diciéndole a la gente.
¿Qué llamadas? No te hagas el ingenuo. Sabes perfectamente que has estado saboteando nuestros planes. Era fascinante ver cómo la presión había borrado por completo su máscara de preocupación filial. Ahora hablaba abiertamente de nuestros planes, sin intentar siquiera disimular sus verdaderas intenciones. Álvaro, solo he estado verificando información con profesionales que conozco desde hace años. ¿Eso te molesta? Por supuesto que me molesta. Estás complicando deliberadamente una situación que podría resolverse de manera simple. ¿Simple para quién? ¿Para todos? Para la familia, incluido tú, especialmente para ti. ¿No entiendes que estamos tratando de protegerte de ti mismo? Aquella frase fue el punto álgido de toda la confrontación. Álvaro había desvelado por completo su verdadera forma de pensar. Creía de verdad que tenía derecho a tomar el control de mi vida y mi patrimonio contra mi voluntad, justificándolo como una forma de protección. Álvaro, le dije con la voz más fría que pude reunir, creo que es hora de que entiendas algo fundamental. Yo no necesito tu protección. Lo que necesito es que respetes mis decisiones y mi autonomía. Tu autonomía está comprometida. No puedes tomar decisiones racionales sobre asuntos financieros complejos. ¿Según quién? Según cualquier persona que observe objetivamente tu comportamiento reciente. ¿Te refieres al comportamiento de investigar con cuidado los planes que habían urdido para mi patrimonio sin consultarme? ¿O al comportamiento de verificar la legalidad de documentos que aparecían con mi firma sin mi autorización? La expresión de asombro en el rostro de Álvaro me confirmó que, por fin, había comprendido que yo sabía exactamente todo lo que habían estado planeando. Papá, ¿desde cuándo lo sabes? Desde el principio, Álvaro, desde la noche de aquella cena, cuando pronunciaste esas palabras tan crueles. Esa fue la primera vez en mi vida que realmente presté atención en quién te habías convertido. Vi cómo toda su estrategia se desmoronaba en tiempo real ante mis ojos. El plan que habían construido durante meses se estaba desintegrando porque habían subestimado por completo la capacidad de reacción de su principal objetivo. Cuando se marchó aquella noche, derrotado y desesperado, yo supe que había logrado algo fundamental. Había recuperado por completo el control de la situación y había puesto a mis adversarios en una posición defensiva desesperada. La fase de contraataque había sido un éxito rotundo. Ahora era el momento de preparar el golpe final. Los días siguientes fueron testigos de una escalada desesperada por parte de Álvaro y Silvia, lo que confirmó plenamente lo acertado de mi estrategia. Cuando las personas pierden el control de una situación que creían dominar, cometen errores que revelan su verdadera naturaleza. El jueves 9 de abril, Dolores recibió una llamada que cambiaría para siempre su perspectiva sobre nuestro hijo. Álvaro la contactó con una propuesta que me dejó sin aliento cuando ella me lo contó. Emilio, me dijo Dolores temblando, Álvaro me pidió que firmara un documento declarando que he observado un deterioro mental en ti durante los últimos meses. ¿Qué le respondiste? Le dije que eso era completamente falso, que tu mente funciona perfectamente. Pero él insistió, diciendo que era solo una formalidad para proteger a la familia. ¿Una formalidad? Me explicó que si yo no cooperaba, ellos tendrían que buscar métodos alternativos para resolver la situación. Sus palabras exactas fueron, mamá, puedes hacer esto por las buenas o por las malas. La amenaza directa hacia su propia madre marcaba un punto de no retorno. Álvaro había cruzado la línea entre la manipulación familiar y la coacción explícita, demostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar. También me dijo algo que me asustó mucho, continuó Dolores. Mencionó que habían estado investigando residencias de ancianos en la región por si la situación se complicaba. Aquellas palabras me helaron la sangre. No solo planeaban apropiarse de mi patrimonio, sino que habían contemplado la posibilidad de internarme en una institución para eliminar cualquier obstáculo a sus planes. El viernes recibí una visita inesperada que confirmaría mis peores sospechas sobre el alcance real de su conspiración. Era Trinidad Vázquez, prima de Dolores, que trabajaba en el ayuntamiento local, quien había venido a advertirme sobre algo inquietante. Emilio, me dijo con evidente preocupación, Silvia estuvo en mi oficina ayer preguntando sobre procedimientos para certificados de defunción y transferencias patrimoniales post-mortem. ¿Certificados de defunción? Dijo que era para un cliente, pero cuando le pregunté detalles específicos, se puso muy nerviosa y cambió de tema.
Luego me preguntó sobre los requisitos para validar testamentos y cuánto tiempo toma el proceso de sucesión. Aquella información me resultó profundamente perturbadora. Silvia no solo había contemplado declararme incapacitado, sino que había investigado procedimientos relacionados con mi muerte. Era una escalada hacia territorios que jamás había imaginado. Trinidad, ¿te pareció que las preguntas tenían algún caso específico en mente? Definitivamente mencionó propiedades valoradas en varios cientos de miles de euros y herederos directos que querían acelerar el proceso normal. Sus palabras me resultaron muy extrañas. Aquella noche convoqué una reunión de emergencia con Sebastián Morales. La información que había recibido durante los últimos días sugería que la situación era más peligrosa de lo que había estimado inicialmente. Don Emilio, me dijo Sebastián después de escuchar todo, esto ha evolucionado más allá de un simple intento de fraude patrimonial. Estamos hablando de coacción, amenazas familiares, posiblemente, conspiración para cometer delitos graves. ¿Qué recomiendas? Es el momento de involucrar a las autoridades. Tenemos pruebas suficientes para presentar denuncias formales por falsificación de documentos, intento de fraude y coacción familiar. Sin embargo, yo tenía una estrategia diferente en mente. Sebastián, quiero que prepares toda la documentación legal, pero aún no la presentemos. Prefiero usar esta información como palanca para una resolución definitiva. El sábado por la mañana, mi teléfono sonó con una llamada que había estado esperando. Era Álvaro, y su voz revelaba una desesperación que nunca antes había escuchado. Papá, necesito que hablemos inmediatamente. Es urgente. ¿Qué tipo de urgencia? Los acreedores de Silvia están tomando acciones legales, han embargado su coche y están amenazando con demandarla por estafa. Dice que tú saboteaste deliberadamente las negociaciones. Yo simplemente les dije la verdad sobre mi disposición a respaldar sus deudas. Papá, Silvia está desesperada. Ha hablado de opciones que me asustan. ¿Qué opciones? No puedo explicártelo por teléfono. Ven a casa, por favor. Silvia dice que si no resolvemos esto hoy, hará algo de lo que todos nos arrepentiremos. La llamada me confirmó que mi estrategia de presión financiera había funcionado exactamente como había planeado. Los acreedores de Silvia estaban ahora ejerciendo presión legal directa, y ella estaba entrando en pánico absoluto. Aquella tarde, cuando llegué a la casa de Álvaro, me encontré con una escena que superó todas mis expectativas. Silvia estaba sentada en el sofá, rodeada de documentos legales, con los ojos hinchados de llorar y una expresión de desesperación absoluta. Emilio, me dijo sin levantar la vista, necesito que entiendas que esto no era personal contra ti. Ah, no, era solo una solución práctica a un problema temporal. El proyecto inmobiliario habría funcionado si no hubiera sido por la crisis del sector. Necesitaba capital a corto plazo para evitar la bancarrota. Y decidiste que mi patrimonio era la solución a tu problema. No tenía alternativas. Los bancos rechazaron todos mis préstamos. Los inversores privados exigían garantías que no podía proporcionar. Y por eso decidiste falsificar mi firma y conspirar para declararme incapacitado. El silencio que siguió fue absoluto. Álvaro miraba fijamente al suelo, incapaz de defender lo indefendible. Silvia, continué, dime exactamente qué opciones desesperadas has estado considerando. Yo no. Trinidad Vázquez me contó sobre tu visita al ayuntamiento preguntando sobre certificados de defunción y procesos de sucesión. ¿Quieres explicarme de qué se trataba eso? La expresión de horror que cruzó el rostro de Álvaro me confirmó que él no había estado al tanto de aquella investigación particular de su esposa. Silvia, exclamó Álvaro, me dijiste que solo estabas investigando opciones legales normales. Estaba explorando todas las posibilidades, respondió ella a la defensiva. Necesitaba entender completamente el panorama legal. ¿El panorama legal de mi muerte? Pregunté directamente. No era eso, era solo información general. Pero su incapacidad para sostener la mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Silvia había considerado escenarios que iban mucho más allá de la simple apropiación patrimonial. Álvaro, le dije a mi hijo, ¿te das cuenta de hasta dónde te ha llevado esta mujer? ¿Entiendes que has participado en una conspiración que podría haber terminado de maneras que ni siquiera quiero imaginar? Álvaro se cubrió el rostro con las manos.
Papá, yo solo. Pensé que estábamos haciendo lo correcto para la familia. ¿Lo correcto? Falsificar documentos es lo correcto. Mentir a abogados es lo correcto. Amenazar a tu propia madre es lo correcto. No sabía que había llegado tan lejos, gritó, mirando acusadoramente a Silvia. Me dijiste que era solo planificación financiera preventiva. Era preventiva, respondió Silvia. Preventiva antes de que la situación se volviera irreversible. La discusión entre ellos me reveló algo fundamental. Álvaro había sido manipulado por Silvia tanto como el resto de nosotros. Ella había escalado gradualmente la conspiración, involucrándolo paso a paso, sin revelar nunca el alcance completo de sus intenciones. Cuando salí de aquella casa aquella tarde, llevaba conmigo algo que no había esperado, la certeza de que Álvaro era más víctima que villano en esta historia. Silvia había sido la verdadera arquitecta de toda la operación, usando a mi hijo como instrumento para ejecutar su plan desesperado. Aquella noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había presenciado, tomé una decisión crucial sobre cómo manejar la confrontación final que se avecinaba. El domingo 12 de abril recibí la llamada que había estado esperando desde hacía días. Era Álvaro, y su voz sonaba completamente rota. Papá, necesito verte a solas, sin Silvia. Por favor. ¿Dónde quieres que nos encontremos? En el parque donde me enseñaste a montar en bicicleta. La referencia a aquel lugar cargado de recuerdos de su infancia me indicó que algo fundamental había cambiado en su perspectiva. Accedí a encontrarme con él aquella tarde. Cuando llegué al parque, encontré a mi hijo sentado en el mismo banco donde, décadas atrás, habíamos compartido tardes enteras mientras él aprendía a dominar su primera bicicleta. Pero el hombre que tenía frente a mí estaba completamente destrozado emocionalmente. Papá, comenzó sin preámbulos, Silvia me mintió. Sobre todo. ¿Qué descubriste? Anoche, después de que te fueras, tuvimos una discusión terrible. Le exigí que me explicara eso de los certificados de defunción. Al principio lo negó, pero cuando la presioné, se derrumbó por completo. Álvaro se cubrió el rostro con las manos antes de continuar. Me confesó que había considerado escenarios donde tu muerte natural resolvería todos los problemas financieros sin complicaciones legales. Escuchar aquellas palabras de boca de mi propio hijo me produjo una mezcla de horror y alivio. Horror por la magnitud de lo que Silvia había contemplado y alivio porque Álvaro finalmente había visto su verdadera naturaleza. ¿Qué más te dijo? Que las deudas son mucho peores de lo que me había contado. No son 150.000 euros, son más de 300. Ha estado falsificando documentos durante meses, no solo los tuyos, sino también de otros clientes de su inmobiliaria. La revelación no me sorprendió, pero confirmó que Silvia era una delincuente habitual, no solo una mujer desesperada que había cometido un error. También me confesó que había hablado con un médico corrupto dispuesto a firmar un certificado de deterioro mental sin examinarte realmente. Todo a cambio de 20.000 euros. ¿Y tú sabías de esto? No, te juro que no sabía nada de eso. Yo pensé que realmente estábamos tratando de ayudarte con la planificación financiera. Cuando me habló de la tutela, me dijo que era solo por precaución para evitar problemas futuros. Vi lágrimas reales en los ojos de mi hijo por primera vez desde que era niño. Papá, me he dado cuenta de que he estado viviendo con una extraña. La mujer con la que me casé no existe. Es una manipuladora profesional que me usó para llegar hasta ti. ¿Cómo te sientes al respecto? Avergonzado, furioso, pero sobre todo, aterrorizado de pensar hasta dónde podría haber llegado si tú no hubieras descubierto todo a tiempo. La conversación continuó durante más de 2 horas. Álvaro me contó detalles que ni siquiera Gabriel Herrero había descubierto en su investigación. Silvia había estado robando comisiones de su propia inmobiliaria, había falsificado documentos de otros clientes y había usado información privilegiada para estafar a varios inversores. Papá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. Dime, ¿puedes perdonarme algún día por todo lo que he hecho? La pregunta me llegó directo al corazón. Durante semanas había estado furioso con mi hijo. Había planeado mi venganza contra él. Había disfrutado viéndolo sufrir las consecuencias de sus acciones. Pero sentado allí,
viendo a un hombre destruido que se daba cuenta de haber sido manipulado por la persona en quien más confiaba, mi perspectiva cambió por completo. Álvaro, el perdón no es algo que se gana, es algo que se da. Y ya está dado. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que te he hecho pasar? Porque al final del día sigues siendo mi hijo y porque ahora entiendo que la verdadera enemiga nunca fuiste tú. Aquella noche, Álvaro me acompañó a casa y le confesó toda la verdad a Dolores. Mi esposa lloró durante horas, no solo por el alivio de saber que su hijo no era el monstruo que había aparecido, sino por el dolor de entender cómo habían sido manipulados todos. El lunes por la mañana, Álvaro tomó la decisión más valiente de toda esta pesadilla. Se presentó en la comisaría de policía para denunciar formalmente a Silvia por todos los delitos que había descubierto. Inspector Ramírez, le dijo al oficial que tomó su declaración, necesito denunciar a mi esposa por falsificación de documentos, intento de fraude, apropiación indebida y conspiración para cometer delitos contra mi padre. La denuncia de Álvaro, combinada con toda la evidencia que yo había recopilado durante semanas, creó un expediente criminal abrumador contra Silvia, pero lo más devastador para ella fue perder a su principal cómplice y testimonio de descargo. Aquella misma tarde, la policía ejecutó una orden de registro en la casa de Álvaro y en la oficina de Silvia. Lo que encontraron superó todas nuestras expectativas. Archivos completos de múltiples estafas, documentos falsificados, correspondencia con el médico corrupto y planes detallados para defraudar no solo a nuestra familia, sino a varios clientes más. El martes, Silvia fue arrestada en su oficina delante de todos sus colegas. Las acusaciones incluían fraude agravado, falsificación de documentos públicos, apropiación indebida y conspiración criminal. La fiscalía estimó que las penas podrían sumar hasta 15 años de prisión. Cuando Álvaro me llamó para informarme sobre el arresto, su voz era diferente. Por primera vez en meses, sonaba como el hijo que yo recordaba de años anteriores. Papá, quiero que sepas algo importante. ¿Qué? Durante todos estos meses, en el fondo de mi corazón sabía que algo estaba mal, pero tenía miedo de admitirlo, porque significaría que mi matrimonio era una mentira, que mi vida era una mentira. Y ahora. Ahora prefiero vivir con la verdad dolorosa que con una mentira cómoda. Y la verdad es que casi destruyo a la persona más importante de mi vida por alguien que nunca me amó realmente. Aquella noche cenamos juntos por primera vez desde aquella fatídica cena del 15 de marzo que había iniciado toda esta pesadilla. Pero ahora la atmósfera era completamente diferente. Dolores había preparado la paella que tanto le gustaba a Álvaro, y por primera vez en semanas pude ver una sonrisa genuina en el rostro de mi hijo. Papá, me dijo mientras terminábamos de cenar, hay algo que necesito decirte. Te escucho. Durante todas estas semanas, mientras pensaba que te estaba protegiendo, en realidad tú eras el que nos estaba protegiendo a todos. Descubriste la verdad, desarrollaste una estrategia y nos salvaste de una catástrofe que ni siquiera veíamos venir. Solo hice lo que cualquier padre habría hecho. No, papá, hiciste lo que solo alguien con tu experiencia, tu inteligencia y tu amor por la familia podría haber hecho. Nos salvaste de nosotros mismos. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que había logrado algo más importante que proteger mi patrimonio o demostrar mi capacidad mental. Había recuperado a mi hijo y había salvado a mi familia de la destrucción total. La guerra había terminado, pero las cicatrices tardarían tiempo en sanar. Sin embargo, por primera vez en semanas, tenía la certeza de que sanaríamos juntos. Como una familia real, sin mentiras ni manipulaciones. El capítulo final de esta historia estaba por escribirse, y por primera vez en mucho tiempo, sabía que tendría un final feliz. 6 meses después del arresto de Silvia, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás había imaginado posible. Era octubre de 2024, y mientras observaba las hojas doradas caer en mi jardín, reflexionaba sobre todo lo que habíamos vivido como familia. El juicio de Silvia había concluido en septiembre con una sentencia de 12 años de prisión. Los cargos por fraude múltiple, falsificación de documentos y conspiración criminal habían sido irrefutables gracias a toda la evidencia que habíamos recopilado. Pero lo más satisfactorio no había sido verla pagar por sus crímenes, sino presenciar cómo la verdad había liberado a mi familia de sus mentiras. Álvaro había iniciado los trámites de divorcio inmediatamente después del arresto. El proceso había sido rápido, dado que Silvia estaba en prisión y no podía disputar nada.
Mi hijo había recuperado gradualmente su dignidad y su paz mental, aunque las cicatrices emocionales tardarían años en sanar completamente. Papá, me había dicho unas semanas atrás, cada día que pasa me doy cuenta de más cosas que ella manipuló en nuestra relación, decisiones que creí que eran mías, opiniones que pensé que había formado independientemente. Es aterrador descubrir cuánto de tu propia vida no era realmente tuyo. El proceso de reconstrucción había sido gradual y constante. Álvaro había vendido la casa que compartía con Silvia y había alquilado un apartamento pequeño cerca del nuestro. Los domingos habían vuelto a ser días de familia, pero ahora con una dinámica completamente diferente, basada en honestidad absoluta y respeto mutuo. Dolores había experimentado su propia transformación durante estos meses. La culpa por haber sido cómplice, aunque involuntaria, de la conspiración la había llevado a terapia psicológica. Con ayuda profesional, había aprendido a reconocer las técnicas de manipulación que habían usado contra ella y había desarrollado una nueva fortaleza emocional. Emilio, me había confesado una noche mientras paseábamos por el jardín, durante 40 años de matrimonio, pensé que te conocía completamente, pero estos últimos meses me mostraron aspectos de tu carácter que nunca había visto. La manera en que manejaste toda esa crisis fue extraordinaria. Solo hice lo que tenía que hacer para proteger a nuestra familia. No hiciste mucho más que eso. Mantuviste la calma cuando yo estaba histérica, pensaste estratégicamente cuando nosotros estábamos reaccionando emocionalmente. Y, lo más importante, nunca perdiste la compasión por Álvaro, incluso cuando creías que él era tu enemigo. La relación con mi hermana Remedio se había fortalecido enormemente. Su ayuda durante los momentos más difíciles había sido invaluable, y ahora nos visitábamos regularmente. Había recuperado no solo a mi familia inmediata, sino conexiones familiares que habían estado dormidas durante años. Mi relación profesional con Sebastián Morales había evolucionado hacia una amistad genuina. El blindaje patrimonial que habíamos implementado permanecía activo, no por desconfianza hacia mi familia restaurada, sino como medida preventiva contra cualquier amenaza futura externa. Don Emilio, me había dicho Sebastián durante nuestra última reunión, su caso se ha convertido en un estudio modelo en mi despacho sobre cómo manejar crisis familiares complejas. La combinación de protección legal preventiva, investigación meticulosa y paciencia estratégica fue ejemplar. En resumidas cuentas, Silvia, al verse acorralada, no hacía más que poner palos en las ruedas de sus propias aspiraciones y proyectos. Ahora, sus prestamistas indagarían hasta el último detalle de cada promesa de pago, y en caso de que se le ocurriera aportar documentos falsos, la jugada le saldría muy cara. Pero yo no me quedé ahí. En una estrategia aún más directa y sin rodeos, visité el despacho del abogado Rodrigo Santamaría, a quien Álvaro había consultado previamente sobre los entresijos de una posible tutela legal. Sin cita previa, irrumpí en su oficina y me presenté: señor Santamaría, soy Emilio Vázquez Herrera, y tengo razones para creer que mi hijo ha estado solicitando su asesoramiento con respecto a una supuesta incapacidad mental que me aqueja. El abogado no pudo disimular su sorpresa e incomodidad ante mi inesperada visita. Señor Vázquez, Josh. Comprenda que no me es posible hablar sobre los casos de mis clientes. No se preocupe, no le pido que me cuente nada, le respondí con una serenidad estudiada. Solo necesito que vea esto. En ese momento, le entregué una copia del informe de la doctora Jiménez, donde certificaba mi perfecta salud mental, junto con una transcripción de la conversación grabada con Álvaro, en la que admitía haber fabricado pruebas falsas en mi contra. Señor Santamaría, mi hijo le ha estado mintiendo descaradamente sobre mi estado mental y mis circunstancias familiares. Le sugiero que examine con atención cualquier documento que le haya entregado, ya que es muy probable que contenga información falsa. El abogado se sumió en la lectura de los documentos, y su rostro reflejaba una gravedad cada vez mayor. Señor Vázquez, si lo que me dice es cierto, estaríamos ante un grave problema ético con respecto a la representación que se me ha solicitado. Le aseguro que todo lo que le digo es la verdad, y le adelanto que cualquier acción legal basada en información falsa será respondida con toda la fuerza de la ley y con todos los recursos a mi alcance. Al salir de aquel despacho, supe que Álvaro había perdido a su principal valedor legal, ya que ningún abogado con un mínimo de integridad se arriesgaría a continuar con un caso sabiendo que su cliente le había engañado de forma tan flagrante. El lunes 6 de abril, puse en marcha la tercera fase de mi plan, la exposición de la situación financiera de Álvaro. Llamé directamente al jefe de Álvaro en la empresa de consultoría donde trabajaba y le dije: señor Herrera, soy Emilio Vázquez,
el padre de Álvaro Vázquez, uno de sus consultores. Necesito informarle sobre una situación que podría dañar la reputación de su empresa. Le expliqué que Álvaro había estado dedicando horas de su jornada laboral a reunirse con abogados, investigar procedimientos legales y planificar operaciones fraudulentas de transferencia de patrimonio. También le comenté que había utilizado recursos de la oficina para falsificar documentos y realizar actividades que podrían ser constitutivas de fraude financiero. Señor Vázquez, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene usted alguna prueba de lo que dice?, me preguntó. Tengo una documentación completa de todas sus actividades durante los últimos 3 meses. Estoy dispuesto a ponerla a su disposición si considera necesario investigar el comportamiento de su empleado. Aquella conversación tuvo el efecto deseado, generó una presión adicional sobre Álvaro en el ámbito profesional, justo cuando más necesitaba mantener la estabilidad laboral para afrontar los problemas económicos que se avecinaban. El martes, recibí una llamada llena de ira de Silvia, lo cual confirmó que mi estrategia estaba dando sus frutos. Emilio, ¿qué demonios le has contado a Nicolás Romero?, me gritó por el teléfono. Ahora nos exige más garantías y nos amenaza con emprender acciones legales de inmediato. Solo le he contado la verdad, Silvia. Que no tengo intención de hacerme cargo de deudas que has contraído sin mi consentimiento. Esas deudas no son solo mías, son inversiones familiares que nos beneficiarán a todos. ¿Inversiones familiares? ¿Cuándo te tomaste la molestia de consultarme sobre esas inversiones antes de hacerlas? El silencio que siguió a mi pregunta fue ensordecedor. Silvia no tenía respuesta, porque nunca había considerado necesario contar con mi opinión para tomar decisiones que afectaban a mi patrimonio. Además, continué, ya he informado a todos mis asesores financieros sobre tus intentos de acceder a mis recursos de forma fraudulenta. Cualquier documento que presentes con mi supuesta autorización será examinado a fondo. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. La familia no roba, Silvia. La familia no falsifica documentos. La familia no trama planes para incapacitar a su propio patriarca con el único fin de solucionar sus problemas económicos. Dicho esto, colgué el teléfono, sintiendo la satisfacción de haber sembrado el caos en el bando enemigo. Las presiones externas que había desatado convergían ahora sobre Álvaro y Silvia, dificultando enormemente su capacidad para llevar a cabo su plan inicial. El miércoles por la noche, Álvaro se presentó en mi casa sin avisar. Su aspecto era muy diferente al del hombre seguro de sí mismo que me había visitado días antes. Estaba desaliñado, nervioso, a todas luces, muy presionado. Papá, tenemos que hablar urgentemente. ¿De qué quieres hablar, hijo? De las llamadas que has estado haciendo. De las cosas que le has estado diciendo a la gente. ¿Qué llamadas? No te hagas el inocente. Sabes perfectamente que has estado saboteando nuestros planes. Me resultó fascinante observar cómo la presión había logrado disipar por completo su fachada de preocupación filial. Ahora se refería sin tapujos a nuestros planes, sin tratar siquiera de disimular sus verdaderas intenciones. Álvaro, solo me he limitado a verificar cierta información con profesionales a los que conozco desde hace años. ¿Eso te molesta? Claro que me molesta. Estás complicando una situación que podría resolverse de forma sencilla. ¿Sencilla para quién? ¿Para todos? Para la familia, incluyéndote a ti, especialmente a ti. ¿No entiendes que estamos tratando de protegerte de ti mismo? Esa frase fue la culminación de todo el enfrentamiento. Álvaro había revelado por completo su forma de pensar. En su mente, tenía el derecho de tomar el control de mi vida y de mi patrimonio en contra de mi voluntad, justificándolo como una forma de protegerme. Álvaro, le dije con la voz más fría que pude encontrar, creo que es hora de que entiendas algo fundamental. Yo no necesito tu protección. Lo que necesito es que respetes mis decisiones y mi autonomía. Tu autonomía está comprometida. No estás en condiciones de tomar decisiones racionales sobre asuntos económicos complejos. ¿Quién dice eso? ¿Tú? Lo dice cualquiera que observe tu comportamiento reciente con un mínimo de objetividad. ¿Te refieres a mi comportamiento de investigar a fondo los planes que habíais trazado para mi patrimonio sin consultarme? ¿O a mi comportamiento de verificar la legalidad de documentos que aparecían firmados por mí sin mi consentimiento?
La expresión de sorpresa en el rostro de Álvaro me confirmó que, por fin, había entendido que yo estaba al tanto de todo lo que habían estado tramando. Papá, ¿desde cuándo lo sabes? Desde el principio, Álvaro, desde la noche de aquella cena, cuando pronunciaste aquellas palabras tan crueles. Ese fue el momento en que realmente me di cuenta de en qué te habías convertido. Vi cómo su estrategia se derrumbaba ante mis ojos en cuestión de segundos. El plan que habían estado elaborando durante meses se desmoronaba porque habían subestimado por completo la capacidad de reacción de su principal objetivo. Cuando se marchó aquella noche, derrotado y desesperado, supe que había logrado algo crucial, había recuperado el control de la situación y había puesto a mis adversarios en una posición defensiva. La fase de contraataque había sido un éxito total. Era el momento de preparar el golpe de gracia. Los días que siguieron fueron testigos de una escalada desesperada por parte de Álvaro y Silvia, lo que confirmó que mi estrategia había sido la correcta. Cuando las personas pierden el control de una situación que creían dominar, suelen cometer errores que revelan su verdadera naturaleza. El jueves 9 de abril, Dolores recibió una llamada que cambiaría para siempre su visión de nuestro hijo. Álvaro se había puesto en contacto con ella para hacerle una propuesta que me dejó sin palabras cuando me la contó. Emilio, me dijo Dolores con voz temblorosa, Álvaro me ha pedido que firme un documento en el que declare que he notado un deterioro mental en ti durante los últimos meses. ¿Y qué le has dicho? Le he dicho que eso es completamente falso, que tu mente funciona a la perfección. Pero él ha insistido, diciendo que es solo una formalidad para proteger a la familia. ¿Una formalidad? Me ha explicado que, si no coopero, tendrán que buscar métodos alternativos para solucionar la situación. Sus palabras exactas han sido, mamá, puedes hacer esto por las buenas o por las malas. Aquella amenaza directa a su propia madre marcaba un punto de no retorno. Álvaro había cruzado la línea que separaba la manipulación familiar de la coacción, demostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar. También me ha dicho algo que me ha asustado mucho, continuó Dolores. Ha mencionado que han estado investigando residencias de ancianos en la zona por si la situación se complica. Aquellas palabras me helaron la sangre. No solo planeaban apropiarse de mi patrimonio, sino que también habían contemplado la posibilidad de internarme en una institución para eliminar cualquier obstáculo a sus planes. El viernes, recibí una visita inesperada que confirmaría mis peores sospechas sobre el alcance de su conspiración. Era Trinidad Vázquez, prima de Dolores y empleada del ayuntamiento, que había venido a advertirme sobre algo que le preocupaba. Emilio, me dijo con gesto de preocupación, Silvia estuvo ayer en mi oficina preguntando sobre los trámites para obtener certificados de defunción y realizar transferencias de patrimonio post-mortem. ¿Certificados de defunción? Dijo que era para un cliente, pero cuando le pedí más detalles, se puso muy nerviosa y cambió de tema. Luego me preguntó sobre los requisitos para validar testamentos y sobre cuánto tiempo tardaba el proceso de sucesión. Aquella información me resultó muy inquietante. Silvia no solo había contemplado declararme incapacitado, sino que también había estado investigando procedimientos relacionados con mi muerte. Era una escalada hacia territorios que nunca hubiera imaginado. Trinidad, ¿te pareció que sus preguntas se referían a algún caso en particular? Mencionó varias propiedades valoradas en cientos de miles de euros y unos herederos directos que querían acelerar el proceso normal. Me resultó muy extraño. Esa misma noche, convoqué una reunión de emergencia con Sebastián Morales. La información que había recibido en los últimos días indicaba que la situación era más peligrosa de lo que había pensado en un principio. Don Emilio, me dijo Sebastián tras escucharme atentamente, esto ha ido más allá de un simple intento de fraude patrimonial. Estamos hablando de coacciones, amenazas familiares, posiblemente, de una conspiración para cometer delitos graves. ¿Qué me recomienda? Es el momento de acudir a las autoridades. Tenemos pruebas suficientes para presentar una denuncia formal por falsificación de documentos, intento de fraude y coacción familiar. Sin embargo, yo tenía una estrategia diferente en mente. Sebastián, quiero que prepare toda la documentación legal, pero no la presentemos todavía. Prefiero utilizar esta información como baza para alcanzar una solución definitiva. El sábado por la mañana, mi teléfono sonó con la llamada que llevaba. El aspecto financiero había tenido un desenlace inesperadamente positivo. Los activos que Silvia había sustraído a otros clientes fueron recuperados en parte gracias a nuestra investigación exhaustiva y meticulosa.
Como una justa recompensa por proporcionar evidencia crucial y determinante, recibí una compensación económica significativa, una suma que había decidido destinar íntegramente a la creación de un fondo educativo para jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Si algo bueno puede surgir de toda esta experiencia amarga, le había explicado a Álvaro con convicción, es que otros jóvenes tengan la oportunidad real y tangible de construir vidas honestas y llenas de propósito. La transformación más profunda y significativa había tenido lugar en mi propia perspectiva sobre el envejecimiento y la fragilidad inherente a la condición humana. Durante 67 años, había edificado mi identidad personal en torno a la idea de ser el proveedor y el protector de mi familia. La crisis que habíamos atravesado me había demostrado, de manera contundente, que esos roles esenciales no desaparecen con el paso de los años, sino que, por el contrario, evolucionan hacia formas más sofisticadas y sutiles de manifestarse. Antes de que todo esto sucediera, recuerdo una reflexión que tuve durante una cena familiar reciente. En ese entonces, pensaba que envejecer significaba volverse, de manera gradual e inevitable, más dependiente de los demás. Ahora, sin embargo, comprendo que la experiencia acumulada a lo largo de los años puede ser el arma más poderosa y valiosa que tenemos a nuestra disposición para defendernos de aquellos que intentan aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Álvaro había encontrado un nuevo y renovado propósito profesional. Había tomado la valiente decisión de dejar su trabajo en el mundo de la consultoría y había comenzado a especializarse en el campo de la asesoría para la prevención de fraudes familiares. Su experiencia personal, aunque dolorosa y traumática, le había proporcionado una credibilidad única e inigualable para ayudar a otras familias que se encontraban en situaciones similares. Papá, cada semana recibo llamadas de personas mayores que sospechan, con razón, que sus familiares están tramando algo en su contra. Poder utilizar todo lo que aprendí de ti durante esta difícil experiencia para ayudarlos me hace sentir que todo este dolor sirvió para algo positivo y valioso. El cambio más visible y palpable se había manifestado en la dinámica de nuestras cenas dominicales. Ya no existían tensiones ocultas y soterradas, conversaciones forzadas y carentes de sinceridad, o segundas intenciones ocultas tras las palabras. Álvaro traía postres exquisitos de diferentes pastelerías que descubría a lo largo de la semana. Dolores preparaba platos experimentales y audaces que encontraba en revistas de cocina. Y yo contaba anécdotas de mis años en el mundo empresarial, historias que antes nunca me había animado a compartir. ¿Sabes qué es lo que más valoro de estos domingos? Me había preguntado Álvaro hace pocas semanas con una sonrisa. ¿Qué? Respondí con curiosidad. Que por primera vez en muchos años, cuando hablamos, todos decimos exactamente lo que pensamos. No hay agendas ocultas ni manipulaciones, no hay miedo ni reservas, solo una familia real que mantiene conversaciones reales y sinceras. La lección más profunda y trascendental que había extraído de toda esta experiencia era sobre la importancia vital de mantenernos alerta y vigilantes sin perder, al mismo tiempo, la capacidad de amar y confiar en los demás. Durante décadas, había confiado ciegamente en mi familia, asumiendo, erróneamente, que el amor garantizaba la lealtad incondicional. Ahora entendía que el amor verdadero implica, necesariamente, la responsabilidad de proteger a aquellos a quienes amas, incluso de ellos mismos. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi escritorio, me encontré con la libreta en la que había documentado, inicialmente, todas las evidencias de la conspiración. Releí las notas de aquellas primeras semanas de investigación y me sorprendió recordar el miedo y la confusión que había sentido en aquel entonces. Entonces, si pudiera enviar un mensaje a ese hombre de marzo, pensé con nostalgia, le diría que confíe en su instinto, que no subestime su propia capacidad para afrontar los desafíos y que recuerde que la experiencia de vida es el recurso más valioso y preciado que tenemos a nuestra disposición. Esa noche, durante la cena, decidí compartir una reflexión final con mi familia. Álvaro, Dolores, quiero que sepan algo importante. Estos meses han sido los más difíciles y desafiantes de mi vida, pero también los más reveladores y esclarecedores. Me enseñaron que la verdadera fortaleza familiar no proviene de evitar los conflictos, sino de enfrentarlos juntos con honestidad y transparencia total. ¿Qué quieres decir? Preguntó Dolores con curiosidad. Que ya no tengo miedo de envejecer. Durante toda esta crisis, demostré, tanto para mí mismo como para ustedes, que la edad no me ha debilitado, sino que me ha refinado y perfeccionado. Cada año de experiencia fue una herramienta valiosa que utilicé para proteger lo que más amo. Álvaro levantó su copa de vino. Por papá, que nos enseñó que la sabiduría no es solo saber qué hacer,
sino cuándo hacerlo y cómo hacerlo sin perder el alma en el proceso. Mientras brindábamos esa noche, mirando hacia un futuro que ya no me asustaba ni me intimidaba, supe que había logrado algo mucho más valioso que proteger mi patrimonio material. Había transformado una traición devastadora en una oportunidad única para construir relaciones familiares más fuertes, auténticas y significativas. La historia había llegado a su fin, pero la vida continuaba. Por primera vez en décadas, me sentía emocionado y expectante por descubrir qué me depararía el futuro. M.